Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE, Óscar de Prado. En este caso estamos de nuevo con los torneos de actualidad. Traemos hoy un vídeo del segundo Memorial Gashimov, el Festival Shankir Chess de 2015, que se disputa en honor al gran maestro Bugar Gashimov, que habéis fallecido el año pasado. Este es el segundo memorial que se le hace. Y bueno, es un torneo de élite donde tenemos a Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, y son 10 jugadores por sistema de liga, una vuelta, y compiten también, pues sabéis, como jugadores como Anand, como Caruana, está Wesley So, Anish Giri, tenemos a Bashir Lagraf, tenemos a Mamedov, a Adams y también al jugador local Rauf Mamedov, que es el jugador que con 2.650, un poquito fuera, todo el resto 2.700, y me olvidaba de Vladimir Kramnik, ¿no?, que está jugando este torneo que lleva 3 rondas disputadas, y tras estas 3 rondas marchan en cabeza pues Magnus Carlsen y Wesley So con 2,5 de 3. Un Carlsen que, bueno, el primer día estuvo cerca de perder ante Anand. La primera partida del torneo, Anand-Carlsen, la revancha otra vez del Mundial, tuvo cierto morbo. Carlsen jugó un Marshall, pero de repente se quedó con un peón de menos y se quedó mal. Y la verdad que Anand tuvo una clara ventaja, pero una vez más pues no afinó y Carlsen consiguió salvarse. Pero bueno, se ha recuperado bien tras ganar en la ronda 2 una partida con una técnica exquisita a Mamedov, y hoy en la ronda 3 ha ganado a Caruana, el otro jugador, un Caruana que bueno, está bajando de los 2.800 y que parece que ese gran momento de la Sinquefield Cup pues fue un pico muy grande en su carrera. Y bueno, sus actuaciones desde ese momento no han sido lo que... Claro, tampoco era normal hacer 7 de 7, pero sí que se le esperaba quizás dar un poquito más de guerra. Esta es la partida que vamos a ver hoy comentada, este Caruana-Carlsen. Y del resto, pues me llama la atención de nuevo que Wesley So parece que ya se le ha olvidado la pesadilla del campeonato de Estados Unidos, entre la serie de problemas personales que parece que están saliendo a la luz, con temas legales y de su... temas universitarios, de la beca que tenía, bueno, una serie de problemas personales. El torneo le iba mal, ya sabéis, como sabéis, que aún encima perdió esa partida en 6 jugadas por anotar en un papel pues ciertas frases de autoayuda, etcétera, pero bueno, tuvo esa pequeña polémica. Parece que el torneo, te digo, está de nuevo, y la primera ronda ganó a Giri, un jugador también bastante fuerte, consiguió empatar, y hoy ha ganado a Adams, y de momento pues son los 2 jugadores que van en cabeza con 2,5 de 3. Queda Kramnik de momento con 2 puntos, y luego ya, pues bueno, el resto de jugadores. Cierra de momento Adams, que ha empezado mal, con medio de 3. Y bien el jugador local, de momento, Rauf Mamedov, que ha conseguido pues 3 empates, ¿no? De momento era el jugador claramente con 2.650, aunque es un gran maestro fuerte, claramente con más de 50 puntos de diferencia. Todos los demás tienen más de 2.700. Algunos bastante largos, incluido 2.800, como Caruana o el propio Carlsen, sabemos, ¿no? Y bueno, un torneo, ya digo, de momento pues bastante interesante, y veremos quizás la lucha, ¿no?, entre Kramnik, So y de momento Carlsen, que está la lucha por el torneo bastante emocionante. Bueno, vamos a ver la partida del día entre Caruana-Carlsen, y para la sorpresa tenemos la jugada F5. Parece que Carlsen ha pegado un pequeño cambio en algunas de sus aperturas. En este torneo, por ejemplo, jugó un Marshall, y en este caso juega la holandesa, que ya parece que es algo más serio, ¿no? Que no una mera anécdota. Recordar que en el Memorial, perdón, en el Tata Steel jugó una holandesa, bueno, Leningrado contra Wojtaszek, y aunque acabó perdiendo, luego después contra Anand jugó el Muro de Piedra, una partida que acabó ganando, en este caso en el torneo de Baden-Baden, y ahora repite holandesa contra Fabiano Caruana, ¿no? Recordar que en la Olimpiada también habían jugado una escandinava, y en este caso, bueno, Caruana salió de dama, y Carlsen planteó una holandesa. Además plantea un muro de piedra, quiero decir, plantea una holandesa con F5. Carlsen sabemos que aquí puede haber algunos otros jugadores, utilizan órdenes, por ejemplo, con E6, aunque bueno, aquí
quizás no va a permitir la francesa, que calce no es habitual, pero sí jugadas del estilo, por ejemplo, con D5, ¿no? Y del estilo C4, E6, y a veces se juega, por ejemplo, C6 y luego hacer F5 en diferido, ¿no? Digamos que en este caso, pues permite todas las anti-holandesas, ¿no? También es, bueno, yo como jugador también de holandesa que soy, pues me gustaría ver un poquito que le jueguen algún tipo de anti-holandesas para ver también que tiene el bueno de Carlsen preparado. Pero bueno, en este caso la élite la mayoría de las veces pues suele jugar aperturas o digamos las líneas pues no tan arriesgadas y las más conocidas, las más principales, en este caso el fianchetto, que es una línea muy común, la más utilizada contra la holandesa, y aquí sí que elige el orden de C6 primero. Bueno, se podría haber jugado D5 directamente, pero simplemente es cuestión de gustos, y aquí caballo F3 y ahora D5 y el blanco se enrocó. Bueno, una alternativa directa es la jugada alfil F4, ¿no? Estos sistemas con alfil F4 normalmente van encaminados a molestar un poquito el típico desarrollo del alfil negro a D6, ¿no? De hecho aquí, por ejemplo, una partida del año 2013 entre Bachier-Lagriffe y Christian Kuz, el francés Bachier tras alfil D6 tomó alfil por D6, aunque aquí es muy interesante también jugar E3, y en este tipo de variantes, si te toman en F4, puedes retomar con el peón E y luego se va a aprovechar la columna E abierta, con el peón retrasado las blancas suelen quedar ventaja. Esto no es lo mismo a cuando el peón no está en E3, es decir, aquí si por ejemplo, no sé, el blanco jugara caballo C3, ahora sí que tomar no es tan grave, abrir la columna G aquí, la posición está equilibrada. Es un pequeño detalle que deben de tener en cuenta, tanto con blancas como con negras, ¿no? Cuando con dejarnos comer en F4, si retomamos con el peón E y abrimos la columna, sería ventaja blanca, si retomamos con el peón G va a estar la posición equilibrada. En este caso, contra estos sistemas de alfil F4 se suele recomendar jugar con alfil E7, el muro con el alfil por E7, y como se comprende como mejor jugada, ¿no? Directamente. Pero bueno, en este caso enroque, también es la línea principal, alfil D6, B3, también la línea muy principal. La idea blanca es alfil A3, cambiar los alfiles, las negras juegan normalmente aquí dama E7 para reforzar, y bueno, en este momento tenemos varias opciones, ¿no? En este caso Caruana escogió alfil B2, y en la famosa partida Annan-Carlsen, Annan había jugado la línea directa caballo E5, que es muy interesante, y aquí el negro jugó enroque. Hay que recordar que contra caballo E5 la idea de B6, que la vamos a ver en la partida, en este caso es un poco dudosa, por la jugada C por D5, y otorga a las blancas cierta ventajilla. Entonces es un detalle que hay que saber. Entonces la partida Annan-Carlsen siguió caballo D2, A5, alfil B2, caballo BD7, dama C2, A4, y bueno, la posición estuvo más o menos equilibrada, aunque luego en un momento determinado, si recordáis una partida que ya en su momento vimos, en la cual pues a Annan se le fue un poco la pinza al final de la partida entregando una torre que realmente no valía, ¿no? Un torre de 7 y había una defensa bastante efectiva. Bueno, otro plan interesante para el blanco es A4. ¿Cuál es la idea de A4? De nuevo reforzar alfil A3, ¿no? Aunque en este caso deja también la casilla B4. De hecho, por ejemplo, en Roque, aquí alfil A3, bueno, aquí también se puede jugar A5, es una idea bastante interesante, y a veces contra alfil A3, pues simplemente se puede jugar en Roque, cambiar en A3 o caballo B7, suele ser una idea. Aunque bueno, A4 en Roque, alfil A3, caballo por A3, y ahora tanto, por ejemplo, A5 o caballo E4, hay muchas jugadas que igualan, aunque B6 fue jugado en la partida Bachier-Lagriffe contra Radjabov, una partida que acabó también en tablas, ¿no? Interesante. Bueno, aquí el blanco juega alfil B2 y el negro hace B6. Esta es la versión moderna, digamos, ¿no? Del muro de piedra. El principal problema de las negras es el desarrollo del alfil de C8, y normalmente hay dos planes, ¿no? El plan moderno este de B6 que veremos, donde el alfil A5, el alfil suele jugar por B7, incluso puede ir por A6, pero bueno, normalmente va a ir a B7. La idea negra, incluso en algún momento determinado, puede ser jugar también un C5. Y la idea más clásica, por ejemplo, tras enroque y caballo E5, es el plan alfil D7, ¿no? Caballo D2 y alfil E8, es decir, traer el alfil al flanco del rey, tanto por por H5 o G6. Es el otro plan clásico que se utilizó pues, toda la vida, ¿no? con el muro de piedra. Ambos planes son jugables perfectamente. Creo que es un poquito mejor en la actualidad el plan de B6 y alfil B7, pero bueno, el otro también es bastante jugable sin ningún problema. También incluso caballo BD7 se ha jugado aquí, ¿no? Que también es interesante. E incluso en la jugada caballo E4 directa, es otra idea también a tener en cuenta, o caballo BD7, ¿no? Bueno, entonces B6, y aquí el blanco juega caballo E5. Contra B6
Sí que la más habitual, aquí suele ser la jugada dama C1, de nuevo tratando de jugar alfil A3, también A4, con la misma idea, o incluso caballo BD2, podemos cambiar en D5 también, otra idea también habitual. Hay varias jugadas, en este caso, bueno, caballo E5, la idea de Caruana, y aquí alfil B7, jugada correcta, y ahora caballo D2, ¿no? Atención, bueno, luego veremos un poquito la idea de esta jugada. Aquí tenemos de nuevo varias ideas, ¿no? Otra vez, puede ser A4, y sobre todo la que más se utiliza es cambiar, C por D, ¿no? Y aquí el negro suele comer de las dos. Creo que de CD5 puede ser, bueno, un poquito mejor, aunque se ha tomado las dos, ¿no? Por D5, por ejemplo, una partida Nicole Weiser, ya hace algunos años, Anatoly Weiser, el francés, donde jugaron dama C2, G6, aparentemente la posición aunque está equilibrada, puede siempre haya un pequeño plus, ¿no?, sobre la presión en C6, aunque no es fácil tampoco atacarlo, creo que es jugable. C por D quizás un poco más cómodo, aquí no tenemos problemas por la diagonal ni con los jaques, y podemos utilizar rápidamente también la columna C, caballo A6, torre, caballo en B4, está muy bien. Bueno, si nos echan hemos conseguido ahora una debilidad, y contra caballo C6, bueno, el negro no tuvo aquí ningún problema, ¿no? Jugó dama E8 y la posición está equilibrada. En De la Fuente, Peralta, ya en el año 2002, ¿no? Una posición que acabó partida también, que acabó en tablas. Bueno, caballo D2, enroque, y torre C1. Quizás el plan más común, esta jugada también se juega mucho, pero un plan muy común, digo, es la idea de caballo de F3. Normalmente trasladamos los caballos, ¿no?, a la casilla E5, incluso a veces después podemos jugar caballo D3 y meter el caballo en E5, y desde D3 este controla más casillas. Suele ser la idea. Aquí, por ejemplo, tras A5, torre C1, caballo A6, caballo D3, torre D8, caballo F5, el plan típico que os estoy diciendo, es bastante típico. Aquí encontré varias partidas, E3, caballo E4, F3, pues normalmente colocamos un caballo en E4. Las blancas, para expulsarlo, deben hacer F3, pero con lo cual también de momento les cuesta, ¿no? Y esta es una posición más o menos bastante conocida, y por ejemplo Portis Nikolic siguió con dama E2 ya hace unos años, en el año 92, Friedman con Nikolic le jugó G4, pero en todas ellas el negro la verdad que no tuvo grandes problemas, ¿no? Aún así la jugada caballo de F3 pues también es interesante. Bueno, la otra idea es ocupar la columna C, preparando en un momento determinado un cambio en D5, ¿no?, para tratar de aprovecharla. Y aquí el negro juega A5, Carlsen. Una idea interesante, de nuevo, es caballo E4, y una partida reciente del Goibar, en el cerrado del Goibar, entre Pablo Almagro e Ismael Terán. Terán jugó directamente caballo A6, que también parece que está bastante interesante, torre AC8 y la ruptura de C5. De nuevo, el plan bastante temático, ¿no? Torre D1, torre F1, torre FD8, y la posición más o menos está equilibrada, aunque el negro acabó ganando, pero también sería una idea. Aunque bueno, A5 normalmente suele ser una jugada previa para después sacar el caballo. E3, normalmente también una jugada normal del blanco. Dama C2 se había jugado en Burmakin contra Ascat, en Sitges en el año 2014, tampoco cambia mucho tras caballo A6. Y E3, caballo A6. La alternativa aquí es caballo E4, se conocía partidas de, por ejemplo, de Dolmatov, una partida Lautier Dolmatov y algunas mal, normalmente caballo de F3, caballo D7, caballo D3, torre AC8, caballo E5, caballo por E5, D por E5, y la posición más o menos aquí debería estar equilibrada, ¿no? Y las partidas que acabaron en tablas. Bueno, aquí por ejemplo se jugó alfil A3, aunque quizás se puede jugar sin problemas alfil B4 o incluso alfil B8. Bueno, caballo A6, y aquí en esta posición conocida, todavía con unas cuantas partidas, llega una novedad de Caruana, para mí una novedad, creo que ahora un pelín en tanto extraña, que es este caballo B1, ¿no? La idea en este caso es de nuevo recolocar este caballo para apoyar de nuevo la idea de alfil A3 en algún momento determinado, dejar libre la columna C, ¿no? Ya digo, no la acabo de ver, evidentemente él sabe más, pero bueno, cuanto tantos maestros han llegado a esta posición, es por algo, ¿no? Y no se había jugado nunca. Quizás le sorprendiera un poquito, ¿no?, la preparación. No creo que el muro de piedra ya le cogiera de sorpresa, pero bueno, quizás sí alguna de las líneas. Y vemos la idea que aquí casi todo el mundo había jugado con dama E2, una jugada también natural, sacando la dama, completando el desarrollo y conectando las torres. Y aquí, por ejemplo, una partida de Wesley So, allá por el año 2010 contra Dimitri Reinemann, jugador holandés también habitual de la holandesa, había jugado A4,
tras B por A4, alfil por E, D por E, caballo D7, caballo, pero en este caso A5, caballo a C5, y el negro tuvo buena compensación aquí, aunque realmente la partida la terminó perdiendo, la posición es muy interesante y muy jugable, ¿no? Y contra dama E2, quizás alfil por E5, es la idea similar que vamos a ver después, D por E5, en este caso. Otra idea de caballo E4, perdón, torre F de 1 y de nuevo el golpe con A4, todo esto Carlsen lo bajó en la partida, con lo cual es bastante conocido. Se jugó en Alexeyev Moiseenko en Sochi en el año 2006, ¿no? E incluso contra dama E2 también es interesante de nuevo caballo E4, ¿no? Y torre a E1, C5, una partida entre Vanguel y Ulivin. Ulivin fue otro gran especialista en los 90 y en los 2000 a principios del muro de piedra. Y más o menos también es, una posición pues bastante interesante. Otra idea habitual, en vez de dama E2, pues también sería caballo de F3, ¿no? En este caso una jugada bastante típica, caballo de F3, y aquí, pues bueno, quizás el negro ya puede jugar caballo E4, se jugó en Abramovich, Gleizerov, y C5 también creo que dan igualdad. Y otras jugadas posibles para el blanco, pues 13 dama C2, o por ejemplo C por D, más o menos. Pero bueno, creo que en todas ellas las negras realmente están bastante bien, ¿no? Este caballo B1 es novedad, Carlsen jugó alfil por E5, se podría jugar directamente A4, que es interesante, y caballo E4 de nuevo, pero alfil por E5 es muy buena jugada. Vemos la idea, las negras van a dar voluntariamente su alfil, por el que al principio trataban de que las blancas no lo cambiaran, solo que al cambiarlo en E5 y que el puesto de E5 lo ocupe un peón, claro, no es lo mismo que si lo ocupara el alfil o un caballo blanco, en este caso el peón ejerce un poquito de tapón, incluso se trata de, después de jugar contra este propio alfil de B2, que quede un poquito más restringido, ¿no? Y aquí juega caballo E4, caballo D7 también era perfectamente jugable, dama E2, dama E2 y de nuevo A4. Bueno, esta idea que es muy temática, ya la hemos visto en varias partidas y en varios planes, más o menos ofrece al negro pues una cómoda igualdad, ¿no? Aquí el blanco juega caballo C3, quizás no es la mejor, si ve por A4 caballo a C5, bueno, el negro no tiene ningún problema, la posición más o menos equilibrada. Si alfil A3, un poquito la idea blanca, pues quizás C5 la jugada, y ahora pues C por D, alfil por D y F3, caballo G5, y bueno, creo que el blanco aquí pues por lo menos intentar, ¿no? Caballo C3, y creo que puede haber un poquito más, pues posición más o menos equilibrada, con chances para ambos, ¿no? Una partida todavía pues muy larga por delante. Contra caballo C3, el negro simplemente toma en B3 y hace esta buena jugada, dama B4. Podía jugar de caballo también, era otra opción, o caballo a C5, pero dama B4 también es lo suficientemente buena, presionando directamente ya el peón de B3. Entonces aquí, en este caso, Caruana decide tomar en E4. ¿De qué tomar aquí? Bueno, creo que de las dos es jugable. D por E4 tiene algunas ventajas, abre la columna D, conseguimos el punto también en este caso D3, podemos en algún momento determinado utilizar la casilla C5 y tratamos de jugar contra este alfil. Comer de F también era posible, y también en este caso pues teníamos la columna F. Quizás solo aquí que en un momento determinado el blanco pueda molestar un poquito por alfil H3, aunque haya que jugar aquí caballo C5, pienso que el negro tampoco tiene grandes problemas, pero bueno, puede dar un poquito más de contrajuego. En este caso las dos son jugables, pero bueno, D está bien también. Dama C2 para defender el punto de B3, caballo C5, y ahora hay una pequeña secuencia de cambios, pero realmente el negro lo tenía todo calculado y va a salir un poquito cómodo, ¿no? Aunque objetivamente la posición esté igualada. Alfil C3, aparentemente, de momento sacrificando temporalmente el peón de B3, tomamos en B3, torre B1 y caballo C5. El blanco recupera en B6 y caballo A4. Esta secuencia, lo bueno que tiene es que las blancas consiguen deshacerse de su teórico alfil malo, esto también es muy discutible, en este caso también por el malo del blanco, podríamos decir, ¿no? En este caso, que es un poquito el de C3, aunque bueno, ahora ya la posición está un poco más abierta, ¿no? Y torre E7, forzando a torre 8, torre por y torre por. Bueno, ahora valoramos esta posición. Aparentemente, a ver, la posición está equilibrada, el 90% de los maestros seguramente harían tabla sin ningún problema, pero hay un par de factores. Vemos que este alfil blanco es un pelín peor que el caballo,
y pues que es más activo, el caballo, el alfil no tiene puntos de atacar, le va a costar un poquito salir. Pero bueno, podríamos decir que si pongo mi torre en un momento determinado, mi alfil en F1 y tengo todo defendido, pero no es así, porque también tenemos otro peón débil aquí, que en este caso es E5. Es la típica posición que es igualdad, que jugando bien debería ser tablas, pero que si juegas contra Carlsen estás fastidiado, porque es muy probable que a la mínima que cometas te acabe ganando, que es lo que va a pasar en este tipo de partidas. En estas posiciones es claramente mucho mejor que los demás, ¿no? Ahí sí que se nota su gran diferencia. Este tipo de posiciones rara vez las deja escapar o ha convertido muchísimas partidas que deberían de ser tablas, las convierte en punto, o incluso cuando está mal pues consigue salvarse, ¿no? Cuando está medio perdido pues arranca unas tablas. Bueno, torre A1, se podía jugar F3 tratando de abrir, también podría ser una opción, torre B8, F por E4, caballo por E4, y alfil por, peón por, y aquí jaque, y si rey H3, torre 2, y bueno, resulta que tras torre por E4 y C5, ahora tenemos, las blancas no tienen una jugada cómoda, ¿no? Si la torre se va, cae, si el rey no puede ir porque puedo comer en H2, y realmente no hay mucha jugada, ¿no? Y si G4, G5, y contra rey G3, rey F7, de repente ganan las negras, la torre queda encerrada, ¿no? Es algo curioso. Pero bueno, torre A1, esto está bien, torre D8, alfil F1, C5, torre A3 tocando el caballo, en este caso caballo B1 y torre A1. Una opción activa en principio, torre A7, más o menos la posición, ya digo, objetivamente está equilibrada, caballo D2 y ya viene la primera imprecisión de Caruana, primera pequeña imprecisión que es la jugada alfil E2. La única jugada parece ser que era rey F2, rey G2, perdón, y si caballo F3 tenemos ahora torre A6, tocando el peón, D7 y aquí rey F7, jaque, y si rey F8, por ejemplo, la jugada torre C7. Bueno, aquí el negro puede intentar torre D1, con la esperanza de que si torre C5, caballo D2, el negro queda mejor, porque si alfil E2, torre 1 y alfil H5, G6, de repente vemos que no tenemos casilla para el alfil. Aún así, aquí las blancas pueden comer algunos peones, ¿no? Por ejemplo, jaque, rey E8 y hacer aquí torre C6, ¿no? Y si G por H5, torre por, rey F7 y ahora una jugada como torre F6 y bueno, comer aquí algunos peones, pero bien es cierto que las blancas pues han perdido una pieza, aunque es muy probable que aquí le llegue para empatar, ¿no? Si consiguen capturar algún peón más, pero bueno, hay una pieza de menos, es la idea. Pero torre C8, rey F7, torre C7 y contra rey G6, la jugada torre C6 parece que da a las blancas igualdad, porque ahora no se puede jugar caballo D2 por jaque, rey F7 y torre D6 y el que queda mejor es el blanco. Habría que jugar rey F7 con posición pues más o menos equilibrada. Pero bueno, alfil E2 es una pequeña imprecisión y Carlsen encuentra una jugada muy fina y muy sencilla, que es la jugada caballo F3, jaque. Hay que comer porque, bueno, rey G2 simplemente pierde un peón tras caballo por E5 y si torre A5 podemos defender con la torre o incluso con el caballo, ¿no? En ambas con ventajilla. Entonces toma y tenemos una posición interesante. Aunque es un final de torres, vemos que este peón hace de cuña, este peón es bastante fuerte, es molesto, las blancas pueden entrar e intentar atacar estos peones débiles, que es más fácil que el rey llegue que el propio rey blanco, que está un poco más cortado, ¿no? De hecho, H3, Carlsen juega H5, que es muy buena jugada, y ahora G4. Esto es otra imprecisión, van sumando imprecisiones poco a poco, con lo cual va haciendo que la ventaja de Carlsen aumente, ¿no? Pero contra rey F1, torre D2 y torre C1, rey F7, creo que las blancas estarían bastante pasivas y podemos intentar venir con el rey por alguno de los dos flancos, en principio yo creo que hacia el flanco de dama, y bueno, puede estar el negro un poco mejor, ¿no? Pero todavía habría que ver si es suficiente para ganar. Tras G4, peón por, y ahora una jugada muy fina, H4. Creo que el negro aquí ya empieza a tener una cómoda ventaja, si no me atrevo a decir que clara, cerca le va a andar. Ahora consigue un peón pasado, y tras rey H2, torre D2, torre en séptima, y el blanco juega aquí rey H3, ¿no? Quizás era un poquito mejor jugar G5, y si jaque, rey H3, rey H7, rey por H4, torre G2, torre F1. Y contra F2, E4, rey G6, el negro está mejor, pero bueno, vamos a ver en la partida cuál es el problema de la jugada rey H3. Es que el Carlsen aquí juega G5 y ahora le queda un fuerte peón pasado, el rey con problemas, y creo que ya la ventaja negra es bastante clara. Bueno, aquí Caruana intenta E4,
pequeña trampa, pero bueno, Carlsen por supuesto no cae y juega torre de 4. ¿Cuál era el problema? Si torre por F2, ahora las blancas, veis, no pueden hacer ninguna jugada solo con la torre, entonces buscaban la de la torre loca, que sería jaque, y claro, el blanco no puede comer, ¿no? Porque el rey queda ahogado, entonces rey E7, y ahora un detalle, en esta posición hay dos jugadas, hay una que es buena y hay una que es mala. Para la torre loca, la jugada correcta sería la jugada torre F7. Vale, si torre E8, el rey puede escapar, rey D7, torre E7, rey C6, torre E6, escapo por rey aquí, y jaque, rey C7, y ahora al comerme el peón de E6, pues ya tienes movimiento, ya no hay ahogado, ¿no? Entonces la jugada correcta es torre F7, y ya torre D7, y bueno, podemos perseguir al rey ya por la primera fila todo el tiempo, ¿no? Y sería tablas. Pero bueno, Carlsen juega torre D4, atacando dos peones, y ya tiene una cómoda ventaja, le dio jaque, defiende el peón de A3, en este caso seguir dando jaque, rey G6 y torre 6 es buena, torre D1, estamos amenazando mate, y si rey H2, torre F1 también con ventaja negra, ¿no? Vemos que jaque simplemente rey G7 y ahora va a caer el peón, no hay defensa y el negro está mejor. Y contra torre A3 en la partida se jugó torre por C4, jaque, rey E7. En este caso ahora Carlsen obtiene ya dos peones pasados, este que ya estaba y un nuevo peón en C, y el final está más o menos, yo creo que casi ganado. Torre 3, torre D4, F3, C4, el peón empieza a andar. Como veis el rey está pasivo y el rey negro va a poder apoyar sus peones, y yo creo que este final realmente ya está ganado, ¿no? Torre A3, torre D3, jaque, el rey va a D8, rey G2, vemos que si torre A4, C3 también debe ganar, C3, torre A4, en este caso C2, puede parecer que es un poquito mejor la jugada torre D7, que era más precisa para apoyar desde atrás, y que ganaba un poquito mejor, o jaque y torre D7, digamos que ganaba más rápido. Bueno, C2, torre C4, torre D2 jaque, rey H3, rey D7. Torre C5, torre F2 y F4. Vemos que ahora no vale torre C3 por F3 jaque, y si comemos hacemos dama y ganamos. Y también si torre C4, por ejemplo, simplemente nos comen en F3, jaque, nos comen este, y bueno, si comemos en C2 nos comen en E4 y también está ganado este final. Y contra F4 ya es un poquito desesperado, aquí bueno, G por F debía ganar más rápido, pero bueno, Carlsen dio jaque primero, y a rey H2 comió en F4 y abandonado porque realmente el final no tiene mucha ciencia, ¿no? Si torre C2, simplemente podemos comer torre por E4 y seguimos atacando, en este caso, dos peones, nos vamos a quedar con dos peones de más y ventaja suficiente. Bueno, una instructiva partida donde una vez más vemos esta gran técnica que tiene, donde parece que hace fácil o difícil y consiguió una posición más o menos sana, equilibrada, la verdad que no pasó ningún apuro, y bueno, realmente está teniendo un porcentaje de victorias del muro, para que digan que el muro de piedra es tablífero, claro, Carlsen convierte cualquier cosa en victoria casi, ¿no? Pero bueno, ahora ha ganado sus dos partidas, ante Anand, ante Caruana, es cierto que parece que, bueno, los finales que se le dan bien, y aquí pues ganó a base de pequeñas imprecisiones, pues consiguió un final mejor, y la verdad que es muy, muy molesto. Así que nada, parece que tenemos a un Carlsen en su forma, en buena forma, y bueno, veremos si So o Kramnik le aguantan en el resto del torneo. Así que nada, también como sabéis, empezó también la Copa del Mundo por equipos, precisamente en Armenia. Creo que las dos sedes están como a menos de 100 kilómetros, Armenia y Azerbaiyán, que además no se llevan muy bien, con lo cual parece que hubo una cierta polémica con el tema de estas dos fechas, parece que una gran sede quiso eclipsar a la otra y cosas así, que se comentaba un poquito, pero bueno, el caso es que en la Copa del Mundo participan, como ya sabéis, pues son los campeones campeones continentales, el campeón de la Olimpiada, el campeón de Europa, etcétera. Bueno, realmente están jugando China, Ucrania, Rusia, Cuba, está jugando también Israel, está jugando Egipto, está jugando la India, está jugando Hungría, porque creo que fueron los tres primeros, ¿no?, de la Olimpiada, y no sé si me dejo alguno, ¿no? Creo que son 8 equipos y deben de jugar por sistema de liga, 8 o 10 equipos, ahora mismo hablo de memoria. Y bueno, también es un torneo hay algunos equipos a Estados Unidos está jugando también, es verdad, y hay algunos equipos con ausencias
importantes, pero hay otros equipos con todos... Armenia, el local, sí, debe haber 10 equipos, me estaba olvidando de Armenia, el equipo local. Así que bueno, también es un torneo a seguir en cuenta. Tenemos realmente ajedrez de élite pues, en buenas dosis. Hay algunos, ya digo, unas escuadras, por ejemplo, como Rusia, estaban jugando Karyakin y Grischuk. Armenia está con su mejor equipo, se puede decir casi lo mismo de Ucrania. Los chinos también con un muy buen equipo. O sea que bueno, es un torneo Cuba, que es en este caso el representante hispano, esperemos que tenga un buen desarrollo. Esto, como siempre, podéis seguir las partidas también en la web, a través de Poker Ajedrez. Estamos viendo también ahora las partidas en directo gracias a Chess24, donde es la página, para muchos torneos, la página de retransmisión oficial. Lamentablemente en el Shankir no tenemos comentarios en castellano en directo, solo en inglés, en ruso, etcétera, pero bueno, os animo a que sigáis los torneos y nada, estaremos atentos y traeremos algún nuevo vídeo, tanto del Shankir o de la Copa del Mundo, si también vemos alguna partida bastante que merezca la pena, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, como siempre se despide el maestro FIDE Óscar de Prado para pokerajedrez.com.